Ellos fueron pastores. Pero a medida que los cultivos empezaron a tomar valor, la labor del pastor fue disminuyendo y ya no se veía como antes. Ya era una labor que la ejercían los hijos menores, lo ejercían también muchas veces los servidores de las personas que tenían las ovejas, y también era una labor que hacían los esclavos. Y para que tú entiendas ese concepto, te quiero llevar a 1 Samuel capítulo 16, cuando llega el profeta Samuel para hacer el sacrificio que iba a escoger el nuevo rey de Israel. ¿Recuerdas esa historia, verdad? Y sabes que cuando llegó Samuel allí, gloria al Señor, se asustaron. ¿Qué hace Samuel aquí? ¿Habrá pasado algo? No, en paz, vengo a ofrecer el sacrificio. Y le dice al papá de David: reúnete todos tus hijos porque vamos a cenar, porque estaba buscando rey para Israel. Pero si recuerdas la historia, él tenía 8 hijos y solamente 7 estaban allí sentados, y ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Date cuenta que cuál era la función de David siendo el menor. Era el pastor de las ovejas. Por lo tanto, su posición no era de gran envergadura, no era importante. Así que lo dejaron rezagado, y si no es porque Samuel dice, no nos sentaremos hasta que venga a la mesa, no lo mandaban a buscar, porque su función no era importante. Fíjate cómo había caído esta función del pastor a un segundo plano. No solamente eso, si te mueves al capítulo 17 de 1 de Samuel, te vas a encontrar que cuando Goliat estaba vociferando que le enviaran a alguien para pelear, David había dejado las ovejas al cuidado de un criado y se había ido a llevarle unos alimentos a sus hermanos para saber cómo estaban ellos y decirle a su papá las buenas nuevas de sus hermanos. Cuando David comenzó a preguntar quién es este incircunciso que está amedrentando a los batallones de Israel, su hermano Eliab le dijo: ¿qué te pasa? Vete a atender a aquellas pocas ovejas que tienes allí en la casa. O sea, nuevamente es despreciado por su función como pastor. Así que la función del pastor, a pesar de que era importante, había perdido popularidad y no era una de las clases privilegiadas. Lo más seguro, si Gretchen y Leonardo hubieran tenido para esa época hijas, no hubieran querido que se casara con un pastor de ovejas, porque era una clase mediocre, no era una clase buena, ¿verdad que sí? Eran cuidadores de ovejas y nada más. Y su vocabulario realmente no era importante, no eran como los escribas, como los fariseos, no eran gente de gran importancia, no se les consideraban aptos para ir. Oye, David, si hubieras tenido como testigo a un pastor, no hubieras podido llevarlo, porque en esa época el pastor no se le permitía ir a juicios para emitir como testigo alguna opinión. O sea, estamos hablando de una clase de gente que estaba menospreciada y marginada, a pesar de tener una función sumamente importante, porque es posible que las ovejas que ellos estaban pastando eran para el sacrificio en el templo, pero ni siquiera se les daba la importancia que ellos podían tener como seres humanos. Pero esto es lo grande de Dios, hermanos, que fue a ellos a quien Dios escogió, porque Dios es así. ¡Aleluya! Dios vio a esta gente menospreciada, gloria al Señor, y se le plujo, a Dios le plujo escoger a ellos, sencillamente a los pastores, a aquellos que no estaban en la cátedra de Moisés, a aquellos que no estaban en el templo, a aquellos de alta alcurnia, a aquellos que no eran los más vistosos. A lo mejor si tú y yo hubiéramos tenido una noticia como esta y fuéramos Dios, como no somos Dios, ¿verdad? Hubiéramos dicho: ay, pues yo esta noticia se la voy a dar a la gente linda, a la gente culta, a la gente que la puede entender. Gloria al Señor. Pero yo pensaba, qué Dios tan sabio, porque esa gente culta le hubiera sacado la raíz cuadrada a la noticia. Espérate un momentito, ángeles apareciendo aquí, ¿y cómo es esto posible? Espérate, ¿dónde está eso en la Biblia? Que ángeles van a dar este anuncio. ¿Usted no ha pensado en eso? Yo lo he pensado, y no solamente lo he pensado, hermanos, lo comprobé, porque en el libro de Mateo,
cuando nos dice que 2 años más tarde, más o menos, vinieron los magos, donde estaba Herodes, a Belén, buscando al niño, al Redentor. Dice que cuando preguntaron por Jesús, el Salvador del mundo, todo Belén se conmovió y Herodes también. ¿Y de qué están hablando ellos? Y comenzaron a buscar en las Escrituras para ver qué era lo que estaban hablando los magos de este Salvador. ¿Te fijas? Dios es sabio. Se lo dio a aquellos que nadie pensaba en ellos, aquellos que el vocabulario de ellos era solamente las ovejas, aquellos que estaban guardando las vigilias de la noche, aleluya, aquellos fueron los primeros, hermanos, en recibir las buenas nuevas de salvación. ¿Usted sabe lo grande de eso, hermanos? Que Dios no fue al palacio a dar las buenas nuevas de que su hijo había nacido. Fue allí a donde estaban los pastores, apestosos a ovejas, quizás barbudos, lanudos. Aleluya. A ellos fue que Dios fue, a esa gente, a ellos fue que se les dio el anuncio. Aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos tuvieron gran temor. Dios envió ángeles a simples pastores. Usted no alaba la gloria de Dios. Usted no ve la grandeza de ese Dios maravilloso. Aleluya. Mire, hermano, yo encontré algo que quiero compartir contigo. Y lo escribió Max Lucado. A mí me encanta, este hombre escribe precioso. Y yo cuando estaba pensando en todo esto, me encuentro con este escrito de Max Lucado, que se llama La gloria de lo común. Y lo escribió en el 2003 y te lo voy a leer porque como no es mío te lo tengo que leer. Dice así: hay una palabra que describe la noche que Él vino. Común. Esa es la palabra que Él dice, es común. El cielo era común. Una brisa ocasional agitaba las hojas y enfriaba el aire. Las estrellas eran diamantes que relucían sobre terciopelo negro. Escuadras de nubes flotaban frente a la luna. Era una noche bella. Una noche que valía la pena contemplar desde la ventana de su dormitorio para poderla mirar. Pero no se podía decir que fuese excepcional. No había razón para esperar una sorpresa. Nada que mantenga despierto a alguien. Una noche común, con un cielo común. Esa era la noche. Las ovejas eran corrientes, algunas gordas, algunas flacas como nosotros, ¿verdad? Algunos con barrigas en forma de barril, algunas con patas como palitos. Animales comunes. Su lana no era de oro. No hacían historia. Ningún ganador de premios. Eran simples ovejas, siluetas abultadas y dormidas en la ladera de una colina. Y los pastores, campesinos, probablemente llevaban puesta toda la ropa que tenían. Olían ovejas y lucían igual de lanudos. Eran cuidadosos, dispuestos a pasar la noche con sus rebaños. Pero no encontrarás sus callados en un museo, ni sus escritos en una biblioteca. Nadie les pedía su opinión respecto a la justicia social o a la aplicación de la Torah. Eran desconocidos y simples. Una noche común con ovejas comunes y pastores comunes. Y si no fuese por Dios, a quien le complace agregar un detalle adicional en el frente de lo común, la noche habría pasado inadvertida. Las ovejas habrían sido olvidadas y los pastores habrían dormido toda la noche. Pero hermano, esta expresión que él dice a mí me encanta, porque yo me imagino a Dios. Pero Dios danza en medio de la corriente y esa noche bailó un vals. El cielo negro estalló en fulgor. Árboles que daban sombra irrumpieron en claridad. Ovejas que estaban en silencio se convirtieron en un coro de curiosidad. En un instante el pastor, que estaba dormido como una piedra, un momento después se restregaba los ojos con la mirada fija en el rostro de un extraterrestre. La noche dejó de ser común.
El ángel vino de noche porque es el momento en que mejor se ven las luces y es cuando más se necesitan. Dios se presenta en lo común por la misma razón. Sus herramientas más poderosas son las más sencillas. Una vez más, lo mundano se volvió majestuoso. Una vez más, lo aburrido se volvió divino. Lo simple se volvió santo. Una vez más, el poder de Dios fue visto no a través de la habilidad del instrumento, que es lo que siempre tratamos de ver, la habilidad a través del doctor que predica, del otro que predica. No. Una vez más, vimos a Dios a través no del instrumento, sino por medio de su disponibilidad. Es por eso que el anuncio fue primero para los pastores. Ellos no le preguntaron a Dios, estaba seguro de lo que hacía. Si el ángel se hubiese presentado a los teólogos, habrían consultado primeramente sus comentarios. Si se hubiese presentado a la élite, habrían mirado a su alrededor para ver si alguno lo estaba observando. Si se hubiese presentado a los triunfadores, primero habrían visto sus calendarios. De modo que se presentó a los pastores, hombres que no tenían una reputación que proteger, ni intereses egoístas, ni necesidad de escalar posiciones. Hombres que no sabían lo suficiente para decirle a Dios que los ángeles no le cantan a las ovejas y que los mesías no se encuentran envueltos en trapos durmiendo en pesebres. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que Dios le aparece a los pastores. Por eso es que Dios se presenta a ti. Dios usa gente común, gente débil y poco importante para hacer cosas grandiosas. Si no, preguntan a Moisés, que lo sacó del palacio de la gloria para llevarlo al desierto a pastorear ovejas. Y entonces, allí fue que lo llamó. Pregúntalo a Saúl, que no era nadie, que se sentía poco para ser rey de Israel, y Dios lo llamó. Pregúntale a David, que era el pastor olvidado de ovejas, que los hermanos menospreciaban, y Dios lo llamó desde el pastor para ser rey de Israel. Y en este siglo, hermano, pregúntale a nosotros, los que hemos tenido la experiencia de salvación, que éramos comunes, que éramos inmundos, y Dios nos llamó, hermano, y nos limpió, aleluya, y nos hizo pueblo, y nos dio nombre, aleluya, y no le preguntamos a Dios por qué ni para qué, aleluya, porque, aleluya, Dios tomó lo que no era y lo hizo alguien, aleluya. Dios cogió una Joyce Meyer, abusada por su padre, hermanos, triturada, destruida, y la hizo una campeona espiritual. Una O'Marshall, mujeres, hermanos, que fueron vejadas muchas veces y los hizo campeones en el Señor. Eso es lo que Pablo decía en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos fuertes, hermanos, no somos fuertes ni sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, qué maravilloso es el Dios que nos escoge, aun cuando somos viles y menospreciados. Ese Dios maravilloso que en vez de ir al palacio buscó unos pastores sucios allí y les dijo las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, qué maravilloso es el Señor, como lo hizo con ellos, como lo ha hecho con nosotros. Y esto llevó a la gente común a lo extraordinario, porque esos pastores tuvieron que entrar en esa devoción y en esa adoración tan grande.
Dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, estoy leyendo en el libro de Lucas 2:15, los pastores se dijeron unos a otros. ¿Qué fue lo que se dijeron? Vamos a buscar en el diccionario a ver dónde es que está esto que nos están diciendo los ángeles. No. ¿Qué dijeron? Vamos a ver lo que nos dijeron. Vamos rápido a ver lo que se nos ha dicho. Queremos ver esto que se nos ha declarado. Aleluya. Fueron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dice la Escritura, dieron a conocer todo lo que se les había dicho del niño. Y después dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, aleluya, por lo que habían oído, pero ya no solamente lo habían oído, ya lo habían visto, aleluya. Hermanos, porque cuando tú y yo llegamos al Evangelio, primero lo oímos, pero luego lo vivimos y lo hemos visto. Por eso es que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquellas personas que se creen que no necesitan a Dios, no pueden entender la salvación. No pueden entender por qué el Señor se le presenta a simples pastores. No pueden entender por qué Dios escoge lo menospreciado, lo vil. Porque Dios no hace acepción de personas, aleluya. Porque Dios no le importa de qué color es tu piel, aleluya. Ni le importa cómo tú eres. Lo único que le interesa es que tú sepas que el Evangelio es buenas nuevas de salvación, que es poder de Dios, es dínamos, aleluya, es potencia para darte salvación, hermanos. Y esos pastores no preguntaron mucho, lo entendieron, aleluya, y corrieron, aleluya, al encuentro con Jesús, el Cristo. Jesús, que significa Salvador. Y ese Cristo, que era el Mesías judío esperado, aleluya, ese Cristo, ese Mesías maravilloso que el mundo esperaba. Así que me encanta, hermanos, cómo los pastores recibieron la noticia. No fueron descuidados, fueron muy cuidadosos. Corrieron inmediatamente a llevar las buenas nuevas con urgencia. Y se convirtieron no solamente en los primeros invitados al pesebre, se convirtieron en los primeros predicadores del niño que había nacido. Aleluya, hermano, piensa en eso. Porque a lo mejor has visto la escena de los pastores limpiecitos. Porque cuando damos esa escena en vivo en las iglesias, vemos esos pastores bien bonitos, acicalados. Pero hermanos, en la historia bíblica no es así. Esos pastores guardaban la vigilia de la noche. Estaban apestosos, estaban mugrosos. Pero a esos fue los que Dios escuchó. Y a esos fue los que Dios buscó. Aquellos que a lo mejor no estaban disertando de la Biblia. A lo mejor estaban hablando de la oveja que se fue para allá, la otra que se fue para acá. Gloria al Señor. Y a eso fue que Dios escogió. Aleluya. Para darle ese gran mensaje de salvación. Aleluya. Porque Dios es maravilloso. Y toma gente común para hacer cosas extraordinarias. Ese es el diseño de Dios, hermanos. Ese es el diseño del Señor. Tomar gente que no es para hacerlo a alguien. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Yo no sé tú, pero yo me siento como los pastores. Yo era gente común. Yo era persona marginada. Yo no era la gran cosa. Ahora soy grande. Y usted es grande también. ¿Por qué? Porque su grandeza no se mide por lo que usted haya alcanzado intelectualmente. Su grandeza se mide porque usted ha conocido al Dios del cielo y se ha convertido en un hijo de Él. Como decíamos el jueves en la clase, porque nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios, por ese niño que nació, por eso que celebramos en Navidad, que no se quedó en el pesebre, sino que creció, tuvo un ministerio poderoso. Y lo lindo es que siguió buscando gente minusválida, gente común y ordinaria,
Por eso decían los fariseos, este comelón ni bebedor de vino se pasa con rameras y se pasa con publicanos, porque él les dijo, los sanos que son ustedes, que se creen que lo tienen todo, no tienen necesidad de médico. Por eso vengo a los enfermos, aquellos que reconocen que son pobres en espíritu, aquellos que verdaderamente quieren abrir su corazón a mí, a esos es que yo vengo, aleluya. Y como tú y yo éramos pobres en espíritu, como tú y yo no nos considerábamos los mejores, Dios llegó a nosotros y se nos reveló, no a través de ángeles, pero a través de lo que íbamos a siguiendo en la cita: linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Esa es verdaderamente la función de la iglesia. Por eso Jesús nos dice, de este pesebre, de esta Navidad, no estés tan pendiente de los regalos. Quizás no puedes regalar porque tu economía no está bien y te sientes triste por eso. Pues no te sientas triste, porque tienes otro regalo para dar. Tienes tus brazos para abrazar, tienes tu boca para dar un beso, tienes tu voz para poder predicar la palabra y darle alientos a otros. Recuerda cuál es el principio de la Navidad: es compartir con otros lo que Dios te ha dado, el regalo de la salvación en aquel pesebre. Los pastores recibieron, aquellos menospreciados recibieron el anuncio y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y proclamaron la grandeza de lo que habían visto, hermanos. La Navidad es compartir con otro lo que tú has visto, aleluya. ¿Cuántas veces alguien a tu lado necesita reconocer la Navidad y lo tienes a tu lado y no se lo das? Por eso es que la Escritura dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste. Porque esa es la verdadera Navidad, hermanos. La Navidad no son los pasteles que son buenos, el lechón que también es bueno, los regalos que son buenos. La Navidad es decirle al mundo que hay un Salvador, que nació en Belén, que creció, que murió en la cruz del Calvario y nos ha dado vida y vida en abundancia, que queremos anunciar, igual que los pastores, que Él vive y vive para siempre, hermanos, porque esa es la verdadera Navidad. Llegar a los minusválidos en muchas categorías: los envejecientes, los deambulantes, los adictos, los enfermos, los niños y mujeres maltratadas. Hermano, la lista se extiende. Muchas veces queremos predicarle a los que queremos, no a los que tú quieres, a los que Dios quiere, aleluya. Muchas veces queremos llevar el mensaje selectivamente. Mira, Dios escogió 12, y de esos 12, algunos eran pescadores, no tenían letra. Por eso es que cuando Pedro comienza a predicar, decían a Dios, pero este no es un pescador, ¿y de dónde saca esta verborrea? Es lo que ellos querían decir. ¿De dónde tiene este conocimiento? Aleluya. Estuvo en el mejor seminario, aleluya, en el seminario de Jesús. Pero Dios escogió gente común y sencilla, a un Mateo que era publicano. O sea, Dios busca a todo el mundo. Tenía un Lucas que era médico, pero tenía otros que no eran nadie, que no eran reconocidos, y los hizo alguien. Si Dios a ti te buscó y te salvó y te hizo alguien, hermanos, ¿cuánto más tú debes de dar por gracia lo que por gracia tú has recibido? En esta Navidad el mensaje del Señor para nosotros es: comparte la verdadera Navidad con el que está allá afuera, que no conoce que yo le amo. Hermanos, comparte la verdadera Navidad. Algunas veces no sabemos. Yo bajo mi cristal, hablo con todo el mundo.
les predico el Evangelio, les digo Dios te ama, Dios no te quiere ver así. Hermanos, comparte tu pan con el otro. Y no hagamos, ¿se acuerdan cuando llegó esta hermana que vino a predicar a la iglesia, que vino vestida de deambulante, trayendo en sus manos pan y dándole a algunos hermanos? Recuerdo que de la parte de atrás me hacían, se metió un deambulante. Pues qué bueno si se metió un deambulante, goza la iglesia. Se metió un adicto, gloria a Dios. Se metió una lesbiana, gloria a Dios. Un homosexual, gloria a Dios. Dios no mira el pecado, Dios nos mira a nosotros. Dios ama a todo el mundo. Todos éramos pecadores, todos somos pecadores. Estamos en el proceso de limpieza continuamente, aleluya. Pero yo recuerdo que cuando vino esta hermana que me dijo, yo vengo vestida de ambulante y vengo repartiendo pan y después tú me entregas el micrófono. Yo recuerdo que algunos hermanos hacían así. Algunos estaban asustados, cogieron el pan, pero no se atrevían. Lo que pasa es que aquí había un ministerio de ambulantes y los hermanos estaban un poquito más acostumbrados a bregar con deambulantes, y a otros pues tomaron el pan aunque no se lo comieron. Y recuerdo que cuando sube al altar, una hermana me hace, se subió al altar, la pastora está allí, ¿y qué le pasa a los hermanos que no hacen nada? Y llamaron a Luis para que hiciera algo, y Luis venía, yo le dije, déjala tranquila, me dio un abrazo en el altar, y yo le dije a los hermanos, si esto es lo que Dios quiere que tú hagas con una persona que no conoce al Señor, ¿por qué lo vas a echar fuera de la iglesia? Un abrazo bien grande, y aquella hermana tomó la parte y testificó cómo Dios la había sacado de las calles deambulando y cómo la llamó y la preparó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, esa es la función tuya y mía: proclamar que hay un Dios que te ama, no importa cuán bajo hayas caído, no importa, aleluya, cuán mal estés. Dios te ama, iglesia, y tu misión es decirle a ese mundo que se pierde que hay un Dios que lo ama. En esta Navidad, regala una sonrisa, regala un abrazo, regala, hermanos, una palabra de aliento, regala la palabra de Dios, porque eres embajador de Jesucristo. Amén. Estamos de pie, cortitito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Si alguna vida no ha conocido a Jesús, en esta hora queremos hacer un llamado y decirte, hay un Dios maravilloso que aunque en Navidad celebramos que nació en un pesebre, hace mucho tiempo que dejó ese pesebre y está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ese Dios te invita para que le entregues tu corazón, para que le digas a Él, Señor Jesús, como los pastores, que no te creas que eres bueno. Tu religión, quiero decirte que tu religión, tus buenas obras o tu autojustificación no tienen poder en la salvación. Que el único que murió en la cruz del Calvario para darte salvación se llama Jesús de Nazaret. Y la única forma y la única fórmula para venir a Él es aceptándolo en tu corazón. Dile a Jesús en esta hora, Señor, reconozco que soy pecador. He pecado, como decía aquel hombre en la parábola de Lucas 15, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, límpiame de mis pecados. El pecado más grande que he tenido es no buscarte. No es todo lo demás que he hecho, sino el no reconocerte como Dios, como Señor de mi vida. Te pido ahora que a través de tu Espíritu Santo tú vengas a morar en mi corazón, que hagas una obra grande en mi vida. Señor Jesús, te invito para que mores aquí, en esta casa espiritual, y que escribas mi nombre en el libro de la vida.
para que cuando vengas a levantar a tu iglesia, yo pueda ser levantado con ella. Si lo has hecho, hermano, si lo has hecho, amigo, de corazón, yo te aseguro que el Señor está contigo ahí. Y aunque no hayas sentido que un coro de ángeles ha llegado a ti, por fe, aleluya, te has agarrado de la promesa de salvación, Dios está en tu corazón. Amada iglesia, vamos a orar para que Dios nos convierta en sus embajadores. Que seamos como los pastores, que corramos y que veamos la urgencia de predicar este evangelio a toda criatura. Si alguna vida aquí necesita oración por enfermedad o alguna situación, el altar está abierto para ti. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora yo te presento a la iglesia y me presento yo. Que en esta Navidad entendamos que no es el dinero lo que da la felicidad, que no es el regalo lo que significa Navidad, que aunque se ha dicho muchas veces, tendemos a envolvernos en esta vorágine, y si no regalamos, no nos sentimos felices, Señor. Pero que entendamos que el verdadero regalo es llevarles a otros tu palabra y tu verdad, Señor. Haznos, Señor, embajadores tuyos, para dar el abrazo necesario, la sonrisa en el momento dado, para llevar la palabra sazonada a aquellos que la necesitan, Señor. Permite que podamos ser embajadores en tu nombre y que podamos reconciliar al mundo contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si hay algún enfermo, vamos a orar. Gloria al Señor. ¿Alguna otra persona? Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios, poderoso es. Alabanzas a ti, mi Dios. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Vamos a orar. Los diáconos, gloria al Señor. Alguna vida que necesite la oración, este es el momento, aleluya, de Dios para tu vida. Si Dios te ha tocado, ven al altar de Dios, aleluya. Padre, en el Alma nombre te de alaba. Jesús, te presento, Señor, esta niña que ella pone como punto de contacto en el hospital allá, Señor. Nosotros hemos creído que tú eres Dios, sanador. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús y venimos reprendiendo el espíritu de enfermedad que herida a esa niña. Ahora a la distancia, haz la obra, Señor. Sana, Señor, para gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a esa niña aquí y bendice a su familia, Señor. Sánala totalmente porque lo creemos y lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te presento esta vida. Te pido que pongas tu mano poderosa. Aleluya. Ira llama candele, lea banda. Ira mahai ki de viajandele. Ay, samakira la mansurenia candele. Ira la que de viajandele. Oh Señor, bendice, Señor, a mi Dios. Gloria a ti, Jesús.
Dice, Dios te bendiga. Mira, esto es un momento muy hermano, tú sabes mucho de eso. Y hay que estar siempre pasando en es para sí, no en vivo. Después voy a aprender a Nos volvemos a ver aquí el martes, hermanos, un culto de oración, jueves estudio bíblico. Volvemos a repetir, a venir a unir con el 263. Estamos para servirte en nuestra casa, la casa del Señor. Oramos para ser despedidos en oración. Y recuerden que nos vamos al otro lado, al otro local, porque tenemos una actividad allí. Están todos cordialmente invitados. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te damos gracias porque nos hemos congregado en este lugar donde tú has estado. Te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos lo que es Navidad. Y te damos gracias porque esa Navidad se hizo realidad en nuestros corazones. Ahora vamos a salir de este lugar. Cuando vayamos a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Salude a su hermano con mucho gozo. Dios te bendiga.
tratando de seguir escuchando. Importante que cuando lo graban lo están viendo. Hay muchos views. La predicación del otro de Darío tenía 150 y pico de 55 personas que lo han visto. ¿Lo dice la pastora? Que la predicación de ella tiene 155 viewers en la predicación. Qué lindo, qué lucha. Tremendo. Gloria a Dios.